Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a estas primeras jornadas Patrimonio y Sociedad que me toca abrir, tanto ahora en esta primera intervención de inauguración, digamos más oficial, y después con la primera ponencia, ¿no? La primera charla que vamos a tener en este ciclo, ¿no? Me acompañan, están aquí conmigo, a mi izquierda tenemos a Emilio Navarro. Yo creo que no hace falta mucha presentación, aquí nos conocemos todos, ¿no? Presidente de Saso Férreo y historiador local. Como sabéis, muchos especialistas, sobre todo en la Edad Media, en las fortificaciones medievales, etcétera, y el territorio, ¿no? Y a mi derecha me acompaña mi compañero Rafael Cejudo, del área de Filosofía de la Universidad de Córdoba y también titular de la Cátedra de Participación Ciudadana de la Universidad, que colabora con la organización de esta jornada. El área de Filosofía Moral, pues, entre otras cosas, a ver Rafael qué opina, tiene bastante sentido que esté organizando o estemos aquí, entre otras cosas, bueno, porque somos los dos, somos los dos los que componemos el área. Bueno, no he dicho nada, pero que estoy muy contento de estar rodeado aquí de gente que la mayoría nos conocemos, somos amigos y amigas y nada, encantado, ¿eh? Bueno, entonces yo no requiero mucha presentación, sabéis que he hecho parte de mi trayectoria investigadora, se ha dedicado a la historia local. Y por otra parte, pues me interesa mucho las relaciones entre ética e historia. Estoy trabajando en ética de la investigación y la difusión en historia y en ese sentido pues me interesa también la cuestión del patrimonio, el asunto de la gestión o la tutela del patrimonio, ¿no? Por otra parte, Rafael, que es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras, pues también trabaja, fue coordinador, el primer coordinador del grado de gestión cultural y trabaja asuntos de patrimonio, de apropiación cultural, de patrimonio inmaterial. Entonces, aunque somos de filosofía y somos de filosofía moral, digamos que tenemos una sensibilidad o un interés especial en las cuestiones que se van a tratar en esta jornada, ¿no? Bueno, yo sin más voy a pasarle la palabra a Emilio para que os cuente algunas cosas respecto al programa, ¿no?, que se va a desarrollar en esta fecha. Antes de que se me pase, que se me iba a pasar, también quiero agradecer a todos, aparte de los asistentes y a quienes me acompañan, pues al Ayuntamiento de Palma por el espacio, ¿no?, la sesión de este espacio, y también pues estoy contento de la participación de las editoriales como que Leopard Ceparia, que ha puesto sus libros por aquí, o Grama, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que de alguna forma u otra están participando, están colaborando con esta jornada. Le paso la palabra a Emilio. Bueno, pues muchas gracias también. Como dice Álvaro, necesitamos la participación. La idea de esta jornada es la participación ciudadana y me gustaría agradecer en primer lugar a las personas que vienen de fuera. Desde La Campana viene Alberto, de Amigos de La Campana, gente que viene de Arnachuelo, gente desde Peñaflor, gente que luego en la mesa redonda hablaremos sobre el patrimonio y la ciudadanía, y además de las asociaciones pues está abierto todo el mundo, así que luego, aunque nosotros no nos sentemos aquí, luego queremos que participéis si tenéis cualquier cosa que aportar. Está abierto la segunda parte de esta mañana, que es para la mesa de debate, la mesa redonda. De hecho, si veis el programa, la mayoría son 3 sábados de uno por cada mes, y la mayoría pues tiene un espacio abierto en el que estamos abiertos a lo que es la participación de los ponentes, los asistentes, cualquier persona que tenga algo que decir o aportar en estos temas. Hoy, el primer día, pues tenemos una conferencia de Álvaro Castro que va a empezar en breve, sobre qué es patrimonio, y tú me lo preguntas, que es una parte de reflexión sobre el patrimonio histórico y cultural, que creemos que es importante. Estos temas pues tienen un valor social de bastante calado, y creo que hace falta una reflexión. Aparte de lo que son las acciones, que también las hacemos, pues hace falta reflexionar. Y en eso él como filósofo tiene bastante que decir.
Luego pues tenemos la mesa redonda, que está abierta a las asociaciones y a los agentes culturales del patrimonio de la zona, de la comarca. Y el 28 de enero, como es un aperitivo, empezamos así y iremos el 18 de febrero, ya tenemos un programa un poco más denso, ¿vale? Tenemos una conferencia de Rafael Martínez Sánchez, que es profesor de la Universidad de Córdoba, del área de prehistoria, es especialista en prehistoria reciente. Ha hecho su tesis en lo que es el cuarto y quinto milenio antes de Cristo en el Valle Medio del Guadalquivir y ha encontrado bastantes rastros de lo que son los orígenes de las sociedades campesinas y ganaderas. Y la verdad que es bastante importante su aportación porque es uno de los investigadores que ha tocado yacimientos de la zona de Palma del Río como Mirabueno, La Verduga, que están un poco ya semi olvidados. Y creemos que es importante su aportación desde el punto de vista de investigación porque su tesis ha tenido bastante calado en el mundo de especialistas de la investigación prehistórica y además fue publicada por Cambridge o Oxford, una de las dos editoriales de especialistas de arqueología, y ha tenido bastante importancia en lo que es el mundo de investigación. Y además tiene un punto divulgativo bastante interesante. Luego hay un debate abierto, la prehistoria en la Vega de Guadalquivir, en el que estará abierto a todo el mundo que quiera aportar algo, cualquier conocimiento, cualquier cosa, pues estará abierto. También intentaremos invitar a personas que estén relacionadas con este tema. Y luego tenemos una mesa de ponencias, queremos dar bastante valor a las ponencias locales y comarcales, y hemos dotado a la mesa de ponencias de entre 20 y 30 minutos de ponencia en el que cada persona pues irá hablando de una temática relacionada con el patrimonio cultural. La primera pues tenemos a Rosa María García Naranjo, que está aquí, nos acompaña, nos hablará sobre los archivos de protocolos notariales de Posada, que es una línea que tenemos nosotros abierta porque ya hemos hablado bastante sobre cómo están las condiciones que tiene este archivo y la necesidad de ponerlo en valor y de protegerlo. Luego tenemos una ponencia de Juan Antonio Zamora Caro sobre la tipología documental municipal en la Edad Moderna, también muy interesante, sobre una serie de documentos del archivo municipal que tiene bastante importancia. Y finalmente Óscar Morales nos hablará sobre el patrimonio estratégico, el plan estratégico de recuperación del casco antiguo de Hornachuelo. En esa planificación que se está llevando a cabo ahora mismo, se está interviniendo desde el punto de vista ciudadano y él nos hablará sobre esas estrategias de participación que se están llevando a cabo en Hornachuelo. Y finalmente, el sábado 18 de marzo, a las 11, empezaremos con una conferencia en la que la impartiré yo. Hablaré sobre el patrimonio vedado, el caso del patrimonio monumental en la Sierra de Hornachuelo. La zona de Hornachuelo tiene un valor ambiental, que no hace falta que lo diga aquí, paisajístico, pero también tiene un valor monumental y arqueológico que está eclipsado o que está ocultado y que creemos que hay que comunicar y que hay que investigar, y por eso hablaré aquí sobre recientes investigaciones como por ejemplo el hallazgo de los Tres Castillos, molinos, yacimientos arqueológicos, canteras romanas que están en la zona de Hornachuelo, que son bastante importantes y que ahora mismo pues nadie conoce que están ahí o no se pueden acceder, o la problemática del acceso a los investigadores a las fincas privadas. Y luego pues, tenemos una mesa de ponencia, una ponencia de Antonio León Lillo que se llama El agua encauzada, patrimonio cultural de Palma del Río. Aquí hablará él sobre los canales, la red de canales, de presas que se han ido haciendo desde todo el siglo XX, y hablará sobre la necesidad de proteger este patrimonio de riego que hoy día pues está ya semi abandonado porque se han creado nuevos sistemas de irrigación, balsas, etcétera, y se han olvidado estos canales de la margen izquierda del Genil, y es importante empezar a planificar un tipo de protección de este tipo de canales que están en un estado bastante lamentable. Y finalmente pues se abre una mesa redonda de patrimonio y sostenibilidad en el que el profesorado de la Universidad de Córdoba, porque aquí colaboramos dos entidades que somos Asoferreo desde el punto de vista local y el área de filosofía, como ha dicho Álvaro, de la UCO, y aquí vendrán bastante especialistas de este área: Begoña Escribano de Antropología, Anaí Fernández desde la Facultad de Derecho, Rafael Blanco desde Historia del Arte, Rafael Cejudo que nos acompaña aquí desde la Filosofía Moral, y Carmen González desde la Historia del Arte, y moderará esta mesa redonda Álvaro Castro. Y bueno, y como todo, pues
está todo esto abierto, todas estas mesas redondas está abierto a la participación de vosotros, así que no tenemos un programa marco, pero luego podemos ir adaptándonos a las necesidades que vayan surgiendo en cada jornada. Y finalmente pues tenemos un mercado de libros que hemos querido invitar a Grama, también le agradezco yo su colaboración, mercado de libros nuestro, con Leopard Ceparia también participa y queremos que se dinamice un poco también la venta de libros locales y comarcales, así que un poco esa es la finalidad de esta jornada y esperamos que la participación pues siga acompañándonos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Le paso la palabra a la Buenos días. Perdón. Pues decir que estoy muy contento de comenzar una colaboración con esta asociación, con Salto Férreo. Decir también que tengo la suerte de contar como compañero del área a Álvaro, que Álvaro Castro para mí es, en fin, un valor importante en este pequeño equipo que estamos formando. Supongo que todos lo conocéis y entonces yo pues no tengo la obligación ni la necesidad de presentarlo, pero en todo caso es un investigador pues muy interesante, que tiene intereses diversos y que está haciendo y ha hecho muchas cosas de calidad, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la historia local, intelectual de vuestro pueblo, de este sitio, por cierto, tan bonito. Yo no había estado aquí antes y es un gusto estar. Todos sabéis entonces de sus investigaciones sobre María de Cazalla, pero también ha investigado sobre el fascismo. Hay un libro muy reciente suyo que está ahí en la mesa, y ahora pues se está abriendo a intereses que tienen que ver con el turismo, con el patrimonio. Álvaro trabaja con un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz desde hace mucho tiempo, que dirige el profesor Francisco Vázquez, que es muy interesante porque aplican pues metodologías de origen francés, de la filosofía francesa, de Foucault y de otros autores, para investigar la relación del poder con diferentes ámbitos de la cultura. Y eso pues, produce resultados muy interesantes, identificando como asuntos que aparentemente pues, pueden ser neutrales en relación con la política o con las distribuciones de poder y que sin embargo tienen que ver con la construcción de los símbolos, de las identidades y de las luchas también a lo largo de la historia e incluso del presente. Nuestro área, el área de filosofía moral, tiene este nombre que, bueno, es un poco difícil de entender, pero nos ocupamos de ética y de filosofía política. Bueno, la ética tiene que ver con cómo vivir una vida que valga la pena y también con aquellas cosas que no se deberían hacer. Esto es, cosas que merecería la pena que de alguna manera se castigaran, ¿no? Socialmente o legalmente, ¿no? Por lo tanto, aúna lo positivo y lo negativo. Y el patrimonio pues tiene que ver con las dos cosas, ¿no? El patrimonio tiene que ver con una vida que merezca la pena. Hay una frase famosa de un teórico de la interpretación cultural de Tilden, de Freeman Tilden, que este señor dice que se encuentra en los años 50 en un manual de la administración de cultura, o más bien de temas paisajísticos, porque él trabajaba en la protección del patrimonio natural. Pues se encuentra una frase que más o menos es así, que es ya muy famosa, esta idea de que para interpretar, o se interpreta mediante la comprensión, mediante la comprensión se llega al disfrute y mediante el disfrute se llega a la protección, ¿no? Así que para proteger el patrimonio nos tiene que gustar, a la gente le tiene que gustar y para eso lo tienen que conocer. Podemos dar el siguiente paso, que es posible que Álvaro ahora entre en eso, y es ¿y por qué lo tengo que proteger y por qué me tiene que gustar? Y yo creo que sí, que el patrimonio hace algo por nosotros. No solamente es que nosotros debamos proteger al patrimonio, lo sentimos así, pero ¿por qué? Pues porque el patrimonio puede enriquecer nuestras vidas, tanto a nivel social, a nivel económico, de desarrollo territorial, cultural, pero incluso a un nivel personal. Y por otro lado, si la ética tiene la parte negativa de impedir o reprobar lo que no se debe hacer,
pues los asuntos de protección del patrimonio nos tocan también de cerca, ¿no? O la relación del patrimonio con otras cosas que también merecen la pena ser protegidas, como es el medio ambiente, la naturaleza o el futuro. Por eso yo participaré también en otra mesa donde relacionamos el patrimonio con los objetivos del desarrollo sostenible. Y creo que esto es lo que quería decir, simplemente agradecer pues la posibilidad de estar aquí y de participar con ellos, y sin más, pues les cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Además, mira, de paso me has presentado, ¿no? Y de forma, yo creo, excesivamente amable, no lo sé. Así que nada, no sé si me quedo, si os quedáis, si os bajáis. Nos quedamos. Os quedáis, vale. Pues no sé cómo vaya a ver la imagen entre los dos. Ahí lo vemos bien. Bueno, un momentito, que tengo que ir preparando la presentación. Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Y también ha dicho Rafael, a mí soy un investigador de intereses bastante diversos. Respecto a la historia local, para los que no, había algunas caras que no son conocidas, para los que no me conocéis, pues sobre todo dedico una primera etapa de unos 10, 12 años a investigar asuntos de la época, muy centrados en la época moderna, como el tema del Santo Oficio, las heterodoxias, la vida espiritual en Palma y no solamente en Palma, Machuelos, etc. Es una etapa que se cerró en 2016, más o menos, con la publicación de la Mala Planta, con Coleo Parceparia. Después, no he abandonado la historia local, pero no me he podido dedicar a ella en la medida que quiero. Como algunos sabéis, pues centré más mis investigaciones en otra etapa, muy distinta, la etapa de la guerra civil y de la posguerra, sobre lo que tengo hecho un amplio trabajo de archivo, pero digamos que no he tenido el tiempo ni la posibilidad de meditar y de trabajar, ¿no? lo que se requiere, ¿no? Para poder publicar alguna cosa más, aunque alguna cosa ha salido o va a salir, por ejemplo, escrita mano a mano con Rosa María García Naranjo, que nos acompaña aquí a aquel lado, ¿no? Entonces, como también ha dicho Rafael, me he acercado recientemente a asuntos de patrimonio y meditar un poquito sobre estas cosas, también por lo que he dicho antes, ¿no? Porque me interesa la relación entre ética e historia en un sentido amplio. Bueno, por tanto, pues vimos, Emilio y yo hablando un poquito del programa, que quizás, como no iba a hablar apenas de historia local, quizás alguna referencia hago, pero lo mío es más conceptual, digamos, ¿no? Más conceptual, pues tenía sentido que inaugurase, no es por otro motivo, que empezase las jornadas conmigo, ¿no? ¿Qué es patrimonio? Y tú me lo preguntas. No sé si voy a ser capaz de contestar alguna de estas interrogantes, pero por lo menos voy a intentar que pensemos un poquito, ¿eh? Lo voy a intentar. Claro, como muchos sabéis, ¿no? El origen etimológico de la palabra patrimonio, ¿no? Deriva del latín, patri, que significa algo así como padre, monium, que significa recibido o heredado, por lo tanto, si nos ceñimos a eso, patrimonio significa lo que heredamos de nuestros padres, De entrada, ¿no? Si pensamos históricamente, aquí hay varias cuestiones. Una es la ligazón histórica del patrimonio a patriarcado. Eso no significa que las mujeres, hoy pondré algún ejemplo, no hayan sido protagonistas en los procesos de conservación, ¿no? O de valoración de aquello que nosotros consideramos patrimonio o de herencia, y obviamente la ligazón importante entre patrimonio y poder, lo cual pues históricamente, ¿no? Pues ha determinado, por lo menos condicionado fuertemente, lo que se considera digno de heredar, digno de conservar, digno de transmitir, orientando, ¿no? Y condicionando las diferentes formas de tutela. No me gusta mucho leer cuando hago conferencias, pero como no lea, me voy a ir mucho del tiempo, entonces algo leeré. Pido disculpas por eso. La identificación entre patrimonio y poder, sobre lo cual no voy a hablar, creo, demasiado en mi intervención, pero es una relación interesante, ¿no?
porque históricamente, digamos, el poder en un sentido vertical, el poder político, económico, religioso, pues ha tenido un papel, en general los grupos dominantes de la sociedad pues han sido los que han condicionado lo que se valora como aquello que es digno de conservar. Pero bueno, el poder está en todas partes, también hay formas de contrapoder, ¿no? Por ejemplo, por parte de la sociedad, de los grupos subalternos, como queramos llamarlo, y diferentes formas de relacionarse con lo que hoy entendemos patrimonio. Por ejemplo, una forma histórica de relación de la sociedad con el patrimonio es la destrucción, es su destrucción. Diferentes formas de iconoclastia, como el asalto a palacios, en diferentes momentos históricos, diferentes revoluciones, como la Revolución Francesa o la Comuna de París, la quema de conventos y de tallas, ¿no? No hace falta irse muy lejos, febrero del 36, por ejemplo, aquí en Palma, ¿no? La vandalización de estatuas, el derribo de estatuas, una forma posible de relación con el patrimonio. Podremos quizá añadir, lamentablemente, puede ser su destrucción, ¿no? Dicho eso, claro, yo me propongo hacer una especie de visión de panorámica histórica muy fragmentaria, necesariamente muy fragmentaria, sobre esos modos de relación con el patrimonio y el uso de los objetos considerados valiosos y que hoy diríamos, insisto mucho en lo de hoy porque el concepto de patrimonio histórico no es algo que podamos proyectar demasiado hacia el pasado, sobre todo si nos vamos más allá del siglo XIX, más atrás del siglo XIX. Y claro, eso en principio eso es una tarea inabarcable, o sea, se abre una historia, porque esto conllevaría una historia del arte, una historia de cómo la sociedad se relaciona con el arte, etcétera, ¿no? Pensando en esto, por ejemplo, me acordé de aquella legendaria conferencia, ¿cómo era? Palma del año 1000, ¿cómo era aquello? Del año 1000 al 2000, una cosa así, ¿no? Cuando a vez tuvimos la oportunidad de escuchar, pues claro, eso es imposible, Entonces mi recorrido histórico va a ser necesariamente fragmentario, muy matizable y se os ocurrirán muchos contraejemplos a cosas que voy a decir. Pero es que la historia es así, la historia no es ni blanco ni negro, la historia son grises, enseña que nunca se puede generalizar, que no se pueden sincronizar espacios, que no se pueden proyectar conceptos del presente para interpretar el pasado y muchas veces tampoco se puede, digamos, juzgar moralmente cosas que se pensaban, se decían o se hacían hace tiempo, ¿verdad? Desde las categorías del presente, quiero decir. Por lo tanto, todo esto se hace más complejo. Entonces, voy a intentar hablar de tres tiempos en esos modos de entender el patrimonio y valorarlo, partiendo de lo que acabo de decir, esa advertencia de que todo es muy matizable. Pero quizá tendremos un primer tiempo muy largo de valoración y uso de objetos que hoy consideramos bienes, un primer tiempo muy largo en el que hay un uso y valoración de objetos sin tener un concepto del patrimonio histórico, sin que exista concepto del patrimonio histórico. Es un periodo que llegaría hasta el siglo XVIII o siglo XIX. Después habría un siglo XIX, un segundo tiempo, caracterizado por la emergencia de la memoria y de la importancia de la historia. Voy a hablar también de eso, ahí ya nos encontramos una conciencia histórica y del patrimonio histórico. Y después un tercer tiempo, a partir del siglo XX y especialmente a partir después de la Segunda Guerra Mundial, donde se amplía notablemente el significado del patrimonio, el campo semántico, aparece el concepto de patrimonio cultural, se extiende la idea de los bienes inmateriales, de tal manera que llegamos a un momento en el que patrimonio prácticamente puede ser cualquier cosa, ¿no? Y quizás de indefinición del patrimonio cultural, que eso puede ser motivo de debate. Bueno, por ahí va un poquito el asunto. Como he dicho, mi recorrido sobre el primer tiempo, de los tres tiempos que he dicho, necesariamente es muy fragmentario. Dejo de lado a otras culturas, voy a centrarme más en nuestra civilización, dejo de lado a los poetas y la historia literaria, dejo de lado a los arquitectos y dejo de lado, por ejemplo, a los neandertales, ¿no? Y al uso que hemos sabido, ¿no? Recientemente sobre el uso que los neandertales hacían de las cabezas de los trofeos de caza
¿no?, en estos yacimientos del Valle de los Neandertales de Madrid. Estoy un poco en tono de broma, pero que sepáis que obviamente vosotros sois conscientes de que me dejo muchas cosas fuera, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al mundo antiguo, pues ya podemos apreciar periodos como el micénico, el arcaico, una sensibilidad estética, ¿no? Ya hay una sensibilidad estética que, como en el caso de las muñecas jónicas, pues tenían un uso litúrgico, un uso decorativo, o también, un poco más adelante, pues hay objetos, que me voy a basar sobre todo en la historia de los objetos y de cómo los hemos ido valorando y cómo nos hemos ido relacionando, o se fueron relacionando con ellos, objetos convertidos en símbolos de prestigio y poder, como, por ejemplo, los Apolos y las esculturas que representaban a héroes o campeones de las Olimpiadas en el mundo griego, por ejemplo, ¿no? Ahí ya hay algunos historiadores que hablan de que ya aparece una conciencia de artistas, aparecen vasos, vasijas firmados por sus autores, que tendrían un uso más decorativo, más que un uso práctico para la vida cotidiana. Es decir, aparecen aquí diferentes elementos que digamos, suponen un comienzo de toda esta historia de lo que hoy entendemos por patrimonio y por qué hay que valorarlo, ¿no? O qué valores, qué significado, ¿no?, lo hacen valioso. En la época romana, como todos sabemos, hay una ligación muy estrecha entre los usos del patrimonio y la legitimación del poder, la divinización, por ejemplo, de los emperadores, ¿no? Algo interesante es cómo hay una conciencia importante de la importancia de la memoria en la época romana, por ejemplo, con la práctica de la damnatio memoriae, de la condena de la memoria, es decir, una condena al olvido de emperadores o personajes, gobernantes que se consideraron nefastos o simplemente como una estrategia política para afianzar el poder de los que los están suplantando, que consistía, pues bueno, en el borrado de todos los recuerdos físicos del condenado en el espacio público e incluso también el privado, ¿no? He puesto alguna imagen, por ejemplo, una moneda en el que se ordenó, parece ser, borrar la cara de Dominiciano, ¿no?, el último emperador de la dinastía Flavia, que tengo entendido que fue digamos que la práctica de la damnatio memoriae fue muy heterogénea, muy plural, y en este caso fue el Senado, de una forma bastante oficial, el que mandó ese borrado, ¿no?, de la memoria, esa condena al olvido de ciertos personajes, y eso es porque hay una conciencia importante de la memoria, pero en un sentido que está más, digamos, en función del presente y de la proyección del futuro, del afianzamiento de un poder, ¿no? Bueno, Alta Edad Media, lo sabemos, cobra mucha importancia el valor o la motivación religiosa en la relación con lo que entendemos hoy día por patrimonio, el interés por pequeñas cosas, orfebrería o pequeños objetos, bueno, códices que no tenían por qué ser tampoco muy pequeños, especialmente las reliquias, como sabemos, ¿no?, ya acercándonos a la Baja Edad Media, la época de las cruzadas, la era de las catedrales, etcétera, etcétera, ¿no? Como también sabemos, en el Renacimiento y el antropocentrismo, ¿no?, que caracteriza la etapa renacentista, ya hay historiadores que indican, pues bueno, que hay una preocupación clara por la conservación de monumentos y una estimación consciente de monumentos clásicos y ciertas disposiciones legales en Italia, en los reinos italianos, al respecto. Y también se habla, ¿no?, se ha estudiado, ¿no?, el surgimiento de una más clara autoconciencia del artista. Tenemos el retrato de Durero, el autorretrato, ¿no? Una conciencia más clara del artista como un profesional autónomo e independiente. Claro, tenemos la figura del mecenas. Algunos autores, como Pierre Bourdieu, pues habla de que ahí ya hay un claro comienzo de un proceso, de un lento proceso de autonomía del mundo del arte y de independencia del mundo del arte
frente a otras esferas como pudiese ser la religiosa, la política, etc. Es decir, el arte poco a poco encuentra la razón de ser o va encontrando la razón de ser en sí mismo.